Saben que la oración tiene mucho poder. Amén. La oración tiene mucho poder, dice la palabra. Aleluya. Santiago 5, 13, 14, 15, 16. Cuando lo tengan pueden decir amén. Santo es Dios. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Nada más uno? ¿Alguien más? Dios, aleluya. La palabra del Señor sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empieza con una pregunta. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Puede tomar, hermanos, puede tomar sus lugares, hermanos. Estaba diciéndoles, hermanos, que la oración tiene mucho poder. Amén. La oración es muy importante en la vida del cristiano. La oración es la gasolina. Haz de cuenta que un vehículo sin gasolina no va. Santo Dios. Si la oración tiene, no tienen, hermanos. Es que es nuevo, hermanos, y no le hallamos todavía. Santo es Dios. Y sabe que, hermanos, es como un vehículo. Si no tiene gasolina, hermanos, no va a funcionar. Y el cristiano que no ora, hermanos, no tiene victoria. Amén. El cristiano que no ora no tiene victoria. Como cristianos tenemos que orar constantemente. A veces venimos una hora a la oración y decimos, ya se me acabó el repertorio. Hay tanto por qué orar, hermanos. Hay muchos enfermos en los hospitales, hay muchos presos, hay mucha gente perdiéndose allá afuera, hay muchas iglesias dividiéndose, hay mucha gente que ha renegado del Señor o que Él ha conocido y se ha alejado, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos orando realmente unos por otros? Es necesario, hermanos, que oremos. Fíjense que lo que dice más atrás, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en oración. Amén. ¿Sabe que la gente, hermanos, la gente antigua, la que viene en la Biblia, hermanos, la que ustedes han leído, hermanos, toda esa gente oraba al Señor? Y el Señor le daba la victoria en todo momento. El Señor le daba la victoria, hermanos, porque sin oración no podemos seguir. Amén. Santo es Dios. No podemos seguir en oración. Santo es Dios. Hermanos, han de disculpar. Trajimos nuevos ayer y está fallando, no sé. Santo es Dios. Vamos a seguir con este. Hermanos, y sabe que, hermanos, la oración en el cristiano es muy, muy necesaria. Amén. Es la que nos sostiene de pie. Sin la oración, hermano, no va a haber victoria, hermanos. Sin oración, hermanos. Sin oración, hermanos, no se puede llenar la iglesia. Amén. Sin oración no va a haber enfermos sanados. Sin oración, hermano, no va a haber personas liberadas para la gloria del Señor. ¿Saben qué? ¿Usted se acuerda, hermanos? Más abajito dice, hermanos, que dice más abajito ahí, hermanos, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró,
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Hermanos, cuando hay un siervo de Dios orando, hermanos, hay bendición de Dios. Amén. Cuando hay un siervo del Señor orando, hermanos, cuando hay una persona orando, hermanos, dice la palabra, hermanos, que el Señor escucha nuestro ruego y nuestra oración. Pero ¿sabe que necesitamos orar? Para que la obra se mantenga de pie, hermanos, necesita haber cristianos orando por ella. Necesita haber personas, hermanos, orando de pie, de rodillas. Necesita haber gente, hermanos, orando para la gloria del Señor. Hermanos, y sabemos que este día, hermanos, íbamos a tocar el tema de la oración. Y sabemos, hermanos, sabemos que el enemigo siempre se intromete donde no debe. Pero en el nombre del Señor vamos a salir victoriosos. Amén. Hermanos, dice la palabra, hermanos, que Elías era un hombre de fe. Era un hombre, hermanos, que pedía al Señor, hermanos, y el Señor escuchaba su ruego. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué? Elías, hermanos, supo dominar aquellos baales, aquellos profetas que estaban en contra del pueblo del Señor a través de la oración. Amén. ¿Qué es la oración para alguien de usted? ¿Qué es la oración, Rolando, para ti? Comunicarse. Hermano Armando, ¿qué es la oración para usted? La oración es la mano donde podemos depositar la fe y poder tener una relación con Dios. Amén. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando usted ora, hermano, ¿usted con quién habla? Y Dios escucha su clamor si le empieza a usted a orar de corazón. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Elías oraba al Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Cuando usted sabe la historia, hermanos, cuando Elías estaba orando, hermanos, que cuando Baal y los profetas, hermanos, él se puso contra aquellos, hermanos, y Dios no lo dejó avergonzado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tenía un diálogo con papá. Hermano, y Dios, hermanos, escuchaba el ruego de Elías y no lo dejaba avergonzado. Elías tenía el dominio sobre aquellas personas porque tenía dependencia de un Dios poderoso. Amén. Hermanos, el Señor nos da dominio cuando oramos. Amén. La palabra nos habla, hermanos, de otro hombre que se llamaba Job. ¿Se acuerdan, hermanos, de Job? Job oraba todos los días. ¿Por qué oraba, pastora? Por sus hijos. Amén. ¿Usted ora por sus hijos? Hermanos, cuando usted ora por sus hijos hay seguridad. Amén. Porque Dios está escuchando el ruego. ¿Sabe que yo recuerdo mucho que nuestra hermana, santo es Dios, escuchaba, hermanos, santo es Dios, escuchaba, hermanos, que la petición de nuestra hermana Toñita el miércoles. Y, hermanos, como madre afligida, ella, hermanos, oraba al Señor. Y sabe que yo estoy seguro que Dios va a contestar. Amén. Porque Dios escucha la oración. Gloria a Dios. Job oraba, hermanos, por sus hijos y los ponía en las manos del Señor todos los días y hacía sacrificios por ellos. Y decía, por si acaso alguno de mis hijos hubiese pecado. ¿Y qué es lo que hacía, hermano? El Señor escuchaba el ruego de Job. Porque Dios era maravilloso, hermanos. Otro hombre que oraba o platicaba con Dios era Moisés. Moisés hablaba con el Señor. Dice la palabra que se subía al monte a hablar con papá. El hablar con papá es orar con él. Hermanos, ¿y sabe qué es lo que hizo Moisés? Liberó al pueblo de esclavitud. Amén. ¿Sí recuerdan la predicación del miércoles? Nadie vino el miércoles. Hermanos, el Señor empieza a liberar cuando empezamos a platicar con Él. Cuando empezamos a orar con el Señor, hermanos, empieza la liberación de las personas. Dice la palabra, hermanos, que Moisés iba y oraba con el Señor y el Señor le decía al pueblo lo que tenía que hacer. Y el pueblo fue libre por la oración de Moisés. Hermanos, y Dios sigue siendo hermoso. Aquí dice la palabra, hermanos, que la oración del justo, ¿qué dice? La oración del justo puede mucho. Pero usted y yo somos justos. Amén. ¿Somos justos? Hermanos, y sin embargo, hermanos, Dios escucha nuestro clamor. Porque Dios es bueno, hermanos.
No podemos comparar a Dios con nada porque Dios es bueno. Hace como 2 semanas atrás, la hermana Tere daba una predicación ahí, hermanos, que me gustó bastante. Hablaba de 3 jóvenes. ¿Sí recuerdan, hermanos? ¿Cómo se llamaban? ¿Sí saben? ¿Y saben qué, hermanos? Estos hombres, hermanos, oraban con Dios y Dios les daba victoria. Cuando estos hombres no se doblegaron, hermanos, ante aquellos que les decían que tenían que hacer lo que ellos decían, hermanos, ellos hablaron, antes que nada hablaron con papá. ¿Y sabe qué hubo ahí, hermanos? Hubo victoria. En la oración hay victoria también. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Dios, hermanos, los escuchaba y veía su corazón, hermanos. Y en ese momento, cuando los metieron al horno de fuego ardiente, hermanos, Dios los liberó y no salía, ni su ropa se quemaron, porque en el Señor hay victoria, hermanos. Daniel, hermanos, fue otro hombre que oraba constantemente. Dice la palabra, hermanos, que le prohibieron orar, que le dijeron que no orara. ¿Y sabe qué hacía él? ¿Qué abría, hermanos? Las ventanas. Él no tenía miedo a orar, porque sabía quién lo estaba escuchando y sabía quién lo iba a librar, hermanos, de esos leones. Él sabía el peligro que venía de orar, hermanos. El venir a orar, hermanos, no es cualquier cosa. Hoy en la mañana nos tocó orar, hermanos, y fuimos poquitos los que venimos, pero nos gozamos en la presencia del Señor. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque hay victoria en la presencia del Señor. Dice la palabra, hermanos, que Daniel oraba con el Señor, hermanos. ¿Cuántas veces oraba, Rolando? 3 veces. Pero no por mes, oraba por día. Y no oraba nada más cuando iba a comer, oraba constantemente. Y Dios escuchaba, hermanos. ¿Y sabe qué? Cuando a Daniel le iban a meter al pozo los leones, ¿sabe qué? Daniel tenía confianza de que Dios lo iba a librar. Porque en Dios hay confianza, hermanos. Aleluya. Otra persona que no quería hablar con Dios, que fue y se escondió. ¿Quién cree usted que era? Jonás. Amén. Jonás fue y se escondió porque no quería. Creía que se iba a esconder del Señor. Hermanos, ¿quién se puede esconder en la presencia del Señor? Si el Señor, hermanos, dice la palabra que donde nos fuéramos, Él iba a estar. El enemigo, hermanos, usted sabe dónde habita, en Varas de Mordá, y sin embargo el Señor, si quiere, Él va ahí y saca el perdido de ahí, lo saca y lo hace libre, porque Dios es bueno. Dice la palabra, hermanos, que Jonás no quería, pero después se tuvo que hablar, hermanos. Y cuando Jonás empezó a hablar con el Señor, hermanos, hubo confirmación del Señor y hubo arrepentimiento. Hermanos, cuando oramos con el Señor, hermanos, hay tantas cosas, tantos beneficios que podemos obtener, pero no queremos, hermanos. Amén. ¿A cuántos les gusta orar? ¿Nomás a 2 o a 3? Hasta a mi suegra le gusta orar. Amén. Bien, hermanos, es importante, hermanos, la oración. Cuando oramos hay respuesta a nuestros problemas. Dice la palabra, hermanos, ahí en Hechos, que hubo 120 que obedecieron. Amén. ¿Y qué estaban haciendo estos 120? ¿Qué estaban haciendo? Pero no estaban platicando, ¿va? Estaban platicando con papá. Porque había una promesa de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, y cuando usted empieza a orar, recibe presencia del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando los 120? ¿No saben? Estuvieron días orando ahí. No vinieron nomás a un culto de 2 horas y se fueron. A veces queremos que Dios obre de esa forma, oramos 5 minutos y ya Dios quiere que obre. No, Dios va a obrar como Él quiere obrar. Amén. No como usted y yo queramos. Amén. Él sabe lo que usted y yo necesitamos y Él obra como Él quiere. Amén. Dice la palabra, hermanos, que hubo 120, hermanos, y recibieron respuesta a lo que estaban esperando, porque Dios cumple lo que promete. Amén. Hubo un hombre, hermanos, que era un poquito violento ahí. ¿Saben de quién
estoy hablando? ¿De quién? De Pedro. Ese Pedro, hermanos, al inicio como que no le caía el 20 que era un seguidor de Jesús. Amén. Andaba con él y como que a la vez todavía se acordaba de lo que había hecho allá, de lo que era antes. Pero cuando viene la presencia del Señor, hermanos, Pedrito tiene poder hasta cuando va caminando. Amén. Dice la palabra, hermanos, que, bueno, ustedes han oído el canto ese, hermanos, dice que con la sombra de Pedro. Amén. Y dice el canto, hermanos, que no era la sombra, era el poder que Pedro tenía. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hablaba con el Señor, porque oraba con el Señor, y porque Dios nunca falla. Amén. Otros, hermanos, que aún estando desesperados ahí, hermanos, ahí escondidos allá al fondo, hermanos, allá en una cueva, allá amarrados de pies y de manos. ¿Quiénes eran? Pablo y Silas, hermanos. Ellos no estaban llorando. ¿Cómo le mando un texto? ¿O cómo le mando una carta a los corintios que oren por mí? No. Ellos saben qué es lo que estaban haciendo ellos. Estaban alabando al Señor, hermanos, hablando con el rey. ¿Y qué es lo que hacía el rey, hermanos? Los liberó. Hermanos, el Señor nos da todas las respuestas que queramos si permanecemos orando. Cuán importante es la oración en la vida del cristiano. Pero, hermanos, ¿sí oramos? ¿Qué quiere usted, hermano Armando, para obedecer? Que Dios lo prospere en lo espiritual y se cumpla el propósito de Dios que tiene para la iglesia. Amén. Tú, Rolando, ¿qué quieres para obedecer? ¿Sabe qué quisiéramos haber platicado mi esposa y yo? Quisiéramos ver la congregación rebosante, lleno, pero quisiéramos verlos llenos de la presencia del Señor. Para verlos con la presencia del Señor necesitamos orar. Amén. Amén o no amén. ¿A cuántos les gusta orar? ¿Cuántos oran? Hermanos, Dios ha puesto en el corazón primero a mi esposa que me incita a que ore más, a que busque a Dios cada día. Yo le voy a proponer una hora de oración cada día. Si quiere en su casa, pero que ore. Una pregunta: ¿quién quiere orar el día de mañana? Una hora en su casa. Si quiere venir a la iglesia, díganos y le abrimos. ¿Quién quiere orar el martes? ¿Quién quiere orar una hora el miércoles? Aunque haya servicio, aunque haya el martes oración. Porque si hay tiempo, hermanos, lo que no hay son ganas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la carne nos gana. Hay tanto que darle gracias al Señor, hay tanto por qué pedir, pero mucho, hermanos. Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes ¿qué problemas tiene? Me va a empezar a decir de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su esposo, de su yerno, de su nuera, de su nieto, y de su vecino, su compañero de trabajo, y tantos. Una hora no es suficiente. Pero si empezamos a orar, hermanos, vamos a ver grandes cosas en el Benecer. Vamos a ver en la presencia del Señor, vamos a ver sanos, hermanos. Va a haber personas que van a venir enfermos, pero van a sanar para la gloria del Señor. Va a haber personas liberadas, va a haber personas bautizadas en el fuego del Espíritu Santo, hermanos. Va a haber tantas cosas si oramos. Pero necesitamos orar. ¿Cuántas horas trabajas, pastora, por día? Hermanos, trabajamos 8, 9 horas, 6, depende. ¿Por qué no dedicarle una hora diaria al Señor? Es tan importante. Es que yo me canso. Aunque nos cansemos, hermanos, Dios nos sigue dando las fuerzas para seguir adelante. Aunque estemos cansados en el trabajo, aunque tengamos problemas, Dios sigue estando ahí. Dios no nos ha dejado en ningún momento.
Gloria a Dios. Pregunté que quién quiere orar el día de mañana 1 hora y varios levantaron la mano. El martes, ¿alguien más? ¿El miércoles? ¿Quién quiere orar el miércoles 1 hora? ¿Y el jueves? ¿Y el viernes? Hermanos, propongámonos orar al Señor. Vamos a tener victoria para la gloria del Señor. Mire, hermanos, si oramos vamos a tener dominio, vamos a tener seguridad, unidad y liberación, victoria, confianza, confirmación, arrepentimiento, respuesta, poder, autoridad y tantas cosas. Pero necesitamos orar. La oración del justo, hermanos, orando eficaz, puede mucho. Amén. Hermanos, ahorita hay tantas congregaciones divididas. Hay hermanos que se van enojados de un lugar a otro. Hay hermanos que les hablan de unos a otros para que se vayan para allá. Hay hermanos que ya no quieren asistir a la iglesia porque el pastor les cayó mal, porque a los músicos no les gustó la música, algo no les gustó. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios sigue siendo Dios. Váyase quien se vaya, Dios sigue siendo Dios. Porque ¿sabe para qué no nos necesita Dios? ¿Sabe para qué nos necesita? Para nada. Para nada. Porque Él tiene quien le alabe, Dice la Biblia que tiene millares y millares de ángeles que no se cansan de darle gloria y honra. Pero sabemos, hermanos, que usted y yo lo necesitamos a Él en todo tiempo. ¿Usted cree que su trabajo lo tiene por usted? ¿Usted cree que la familia que tiene la tiene por usted? ¿Su vehículo, sus vehículos? ¿O el dinero que trae en la bolsa? No, es porque Dios es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Aleluya. Y sin Él, hermanos, de lo que tenemos, no tuviéramos nada. Dijo una vez el hermano Víctor, a lo mejor ni estuviera vivo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios nos da oportunidades cada día. Amén. Y Dios sigue siendo bueno, aunque usted y yo sigamos siendo malos. Decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nuestro sustento viene de Dios. Él hizo los cielos y la tierra, hermanos. Y no es difícil para Él darle lo que usted necesita. Si Dios le ha prometido traer a su esposo, a su familia, quitarle aquella enfermedad o no sé qué hacerle, Dios lo va a hacer. Dice la palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. ¿Cuántos quieren orar? Vamos a hacer una oración especial. Amén. ¿Lo puede con mucho respeto, hermana Ruth? ¿Le puede pasar, por favor? Hermana Ruth. Yo quisiera que en el amor del Señor oramos por nuestra hermana Ruth y su familia. Amén. Está pasando una prueba bien difícil, un trago bien amargo, un dolor bien fuerte. Hermana Ruth, la Biblia, pásale para acá, hermana Ruth. La Biblia habla y decía Job, cuando perdió a su familia, cuando perdió a sus hijos, Dios es quien hace la llaga y Dios es quien la venda. Jehová dio y Jehová quitó. Dice el nombre de Jehová bendito. Amén. Yo les voy a pedir, hermanos, que le pasen y que oremos por la familia. Nuestro hermano está descansando. Amén. Está descansando. Y si usted y yo le somos fieles, un día no muy lejano, hermanos, vamos a verlo ahí. Amén. Si usted ama la obra del Señor, si usted amó a ese varón que se paraba ahí y que alababa al Señor con todo el corazón,